A ver, ¿tú comiste algo? ¿Qué? ¿Te vas a dormir acá? ¿Por qué no comiste algo? ¿No vas a comer nada hasta la tarde? Vale, vamos a ver. Ese es el glucógeno está gastando, se van los gains, el músculo se va. ¿Ok? A ver, Minaya, ¿tú has comido? Sí, doctor. A ver, ayúdame leyendo. En una serie de experimentos con animales, ¿Cómo se leen las preguntas? Milésima vez. ¿cuál de los siguientes receptores es más probable que bloquee el fármaco A? En una serie de experimentos con animales, se midió la concentración de insulina en las venas pancreáticas tras la administración de diversos agentes. Se observó que la administración de epinefrina causa una disminución de los niveles de insulina. Sin embargo, tras el pretratamiento con el fármaco A, la inyección de epinefrina provoca un aumento paradójico de la concentración de insulina. ¿Cuál de los siguientes receptores es más probable que bloquee el fármaco A? ¿Qué te quiere evaluar esta pregunta? Nadie. Sería la C. No te pregunté después. ¿Qué te quiere evaluar esta pregunta? ¿Por qué específicamente el escogido? Porque entendí, y se les dijo la semana pasada, pues ustedes lean, o recuerdan, mejor dicho, la parte fisiológica, tanto de la síntesis de las hormonas tiroideas como de la secreción de insulina. ¿Qué te quiere evaluar aquí esta pregunta? Porque esta pregunta ayuda bastante, te ayuda a recordar juicio, te ayuda a recordar fisiología del sistema nervioso, te ayuda a recordar tardes de fármacos, te ayuda a recordar no mucho fisiopata porque aquí es un experimento, ¿no? Es un experimento, inyectas a ratones, a los animales. Pero en esencia este tipo de preguntas, como tú veas, es honestamente te está queriendo evaluar qué tanto sabes de fisiología, receptores, estimulantes, inhibidores. ¿Ok? Entonces aquí básicamente qué concepto de ciencia básica me quiere evaluar qué tanto sé y cuáles son los estímulos y los inhibidores de la liberación de insulina, porque hay varios. Que te hayamos mencionado en clase que la glucosa sea el principal, no significa que sea el único. ¿Okay? Pues en el grupo anterior les pregunté por qué la intoxicación con betabloqueantes tengo que yo dar glucagón como parte de la terapia. También se puede responder a través de esta pregunta. Aquí en esencia, ¿qué es lo más importante de esas 4 líneas que se están pidiendo?
La administración de epinefrina causa una disminución de los niveles de insulina. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir ese enunciado? Que la insulina también tiene un efecto estimulante a través de alfa o beta y un efecto inhibidor de alfa o beta. ¿Cierto? Porque también hay receptores alfa y beta en la célula pancreática. ¿Ok? Lo que se observó la administración de epinefrina causa una disminución de los niveles de insulina. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, epinefrina o adrenalina. ¿Cuál es el mecanismo de acción de este? Los receptores. ¿Cuál? Alfa, el epinefrina es el alfa 1, alfa 2 y la nora es lo beta. ¿Qué más? ¿Dónde más actúa epinefrina? Beta. Beta. ¿Es específico o no es específico? Ok, que tenga una cierta predominancia, a diferencia de la nora es otra cosa. Pero la adrena, en esencia la epinefrina o la noradrenalina, actúan en los receptores alfa adrenérgicos, en los receptores adrenérgicos, que se dividen alfa y beta. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice? ¿Qué cosa? El efecto de esto, ¿qué produce? Disminución de qué? De la insulina. De insulina. ¿Cuál es tu nombre, compañera? Fiorella. Fiorella. ¿Cómo se libera la insulina? Salud. La insulina se libera por las células beta del páncreas que están en los Sí, hígados. son las que la producen, pero ¿cómo? Por sus receptores. Ah, Sus receptores. sí, sí, sí. Para poder recordar aquello que ya han debido leer la parte de la secreción de insulina, ¿ok? En fisiología todo es en base a estímulos, por si acaso. ¿Ya? Todo es en base a estímulos. Tenemos diversos estímulos. El que mencionamos de la mañana, en la clase pasada, o la clase que antecede, uno de ellos es la glucosa. Uno de ellos. ¿Ok? Pero tiene varios. ¿Ya? Nunca se vaya a olvidar. ¿Qué receptores adrenérgicos se encuentran en la célula beta del páncreas? ¿Qué receptores adrenérgicos se encuentran en la célula beta del páncreas? Salud 2. ¿Ah? Salud 2. Bluetooth es un receptor adrenérgico. No es un receptor. ¿Qué receptor adrenérgico encontramos en páncreas? Porque eso le dije que lean. A ver, Alessandra, ilústrame. Alfa 2.
tenido GPT o lo tienes ahí? Ok, muy bien. Los receptores adrenérgicos están ubicados en la célula alfa y la célula beta del páncreas, ¿ok? Acuérdate que el páncreas endocrino, ¿ok? O el páncreas de por sí, ¿es un órgano retroperitoneal o intraperitoneal? ¿Todo? Es un órgano retroperitoneal secundario. ¿Qué significa eso? Porque eso está en tu librito. Que en algún momento totalmente fue intraperitoneal y luego una parte se volvió retroperitoneal, pero una permaneció de manera entre los peritoneos. ¿Qué parte del páncreas es intraperitoneal? ¿La cabeza? ¿Cuál será? Cola. El páncreas es un órgano retroperitoneal. Cabeza, cuerpo, cuello y cola. Cabeza, cuerpo y cuello. La cola es intraperitoneal. ¿Y por qué es importante recordar eso? ¿Cuál es el origen embriológico del páncreas? ¿Cuál es el origen? ¿Ah? Acuérdate gastro. Recuerda que teníamos estructuras que derivaban de dos hojas embrionarias, ¿sí o no? Endo y meso. ¿No? El endo. ¿Qué estructuras de gastro derivaban de la parte de endo? ¿Recuerdas? Pues no tengo por qué volver a repetir. ¿Ya? ¿Ya han leído? Eso es. No, un momento, ¿ya? El páncreas, chicos, ¿ya? El páncreas es de origen endodérmico. Endodérmico, no te olvides. ¿Ya? Composición histológica del páncreas, 90% es exocrino. Es decir, vierte su contenido hacia la segunda porción duodenal. ¿A través de qué conducto? Principalmente Wilson. ¿Cuál es el otro? Sartorini. ¿Ok? El Wilson, ¿a través de qué papila duodenal? ¿Mayor o menor? Mayor. ¿Y la papila duodenal menor? Sartorini. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿cuál es la hormona gastrointestinal que permitía la secreción pancreática exocrina? ¿Ah? Grelina. ¿Cuál? ¿Ah? ¿Incretinas? Sí. ¿Cuál es la hormona gastrointestinal que permitía la liberación de las enzimas pancreáticas? La catecolina. CCK. ¿Cuál es la hormona gastrointestinal que justamente permitía la función de las enzimas pancreáticas exocrinas? Función. ¿Cuál? Secretina. ¿Qué es lo que hace la secretina? Alcaliniza el medio para que las enzimas pancreáticas, amilasa, lipasa y en este caso proteasas, puedan disolver en este caso
las macromoléculas, proteínas, carbohidratos y lípidos. ¿Y por qué, doctor, estamos haciendo ese recuerdo? Porque uno de los estímulos para la liberación de la insulina es la glucosa, pero la glucosa es un monosacárido. Cuando tú comes, por ejemplo, tu pan con chicharrón, que es un almidón, tiene que pasar por un proceso de digestión hasta glucosa para que entre. Y una vez cuando se encuentra en el GLUT4, ¿ok? ¿Qué tipo de transporte es el GLUT? Difusión facilitada entre las células beta del páncreas y evidentemente esa producción de tanto de glucosa va al ciclo de Krebs, produce ATP y ese ATP, ¿qué va a hacer? Cierra el canal de potasio para que se muevan vesículas de calcio y así liberes insulina y que permitas tanto la absorción de glucosa a nivel de tejidos periféricos. ¿Ok? Pero te das cuenta que si, por ejemplo, yo tengo una función alterada del páncreas exocrino, ¿puede hacer función el páncreas endocrino? No, pues. No, pues, por ejemplo, los pacientes alcohólicos que sufren de pancreatitis crónica, ellos ya fueron, pues, porque le va a dar cáncer, lo más probable es que sí. Los pacientes con cáncer de cabeza de páncreas, ¿por qué crees que tienen una semivida aprox? Eso varía dependiendo del paciente y obviamente haciendo clínica de 6 meses más o menos de cáncer de cabeza de páncreas. Es muy letal, porque el páncreas tiene una función importantísima que no lo puede suprimir o no lo puede reemplazar otro órgano. ¿Ya? Entonces, ese es un estímulo. Otro estímulo. A nivel de la célula beta del páncreas, los receptores adrenérgicos están ubicados, o en este caso tenemos alfa 2 y beta 2. Pero uno promueve la liberación de insulina y el otro inhibe la liberación de insulina. Entonces, veamos. ¿Qué te dice? Se observó que la administración de epinefrina causa disminución de los niveles de insulina. Bajo tus conocimientos de fármaco y de seminario 1. ¿Cuál será el receptor que medió esta disminución de la liberación de insulina? Será alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. Doctor, ¿cómo sé eso? ¿Cómo me puedo aprender eso? Una de las primeras clases del gordito, cuando enseña fármaco, en la primera clase cuando te enseñamos, por ejemplo, los receptores adrenérgicos, siempre se te dijo que tienes que saber la cascada de señalización de las proteínas G, porque allí está la respuesta. ¿Qué receptor adrenérgico inhibe de los que están allí? Tiene efecto inhibitorio. Alfa 2. Alfa 2. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Yo le puse a este animal, porque me dicen un experimento, epinefrina interactuó con alfa 2, proteína GI. ¿Y la I qué es lo que hace? Inhibe. ¿Inhibe a quién? A la adenosiclasa. A la adenosiclasa. ¿Ok? Disminuir los niveles de AMP cíclico y así tengo menos insulina. ¿Ok? Menos insulina. ¿Ok? Entonces, a partir de allí yo tengo que tener ese razonamiento producto de que la palabra clave o el enunciado clave para poder resolver este caso es esto. Esta es la tercera línea. ¿Qué más? Sin embargo, tras el pretratamiento, o sea, antes de darle esto, con el fármaco A, la inyección de epinefrina provoca un aumento paradójico de la concentración de insulina. Pretratamiento, un aumento paradójico. Por lo tanto, ¿cuál de los siguientes receptores es más probable que bloquee el fármaco A? ¿Entiendes? ¿Cuál será la respuesta? El alfa 2. Que bloquee el fármaco. Alfa 2. A ver, método de Descartes, que les encanta ese método. Alfa 2. ¿Podremos Alfa dos. encontrar Alfa dos. M3 en la célula del páncreas? No. ¿Podremos encontrar péptido, el receptor de GLP-1 en la célula beta? Sí hay. Pero en este caso,
¿Disminuirá la secreción de insulina? No. No, pues, ¿por qué? Porque el efecto incretina, y aquí vamos a un concepto fisiológico, GLP-1 y GIP, ¿ok? Son producidas por las células C y las células K del intestino delgado. El efecto incretina es secretagogo de insulina, ¿ok? Y a su vez también tiene disminución del peso, eso es muy importante de ese grupo farmacológico, ¿ya? Entonces, evidentemente, esto no va a ser. Receptores H2 de histamina. ¿Habrá receptores H2 de histamina en la célula beta del páncreas? Tampoco. ¿Dónde sí hay, por ejemplo, en gastro? Haz un recuerdo. Células. En la célula parietal. ¿Dónde más encontramos receptores de histamina? ¿Qué hace la histamina? ¿Vasoconstricción o vasodilatación? Vasoconstricción. Vasodilatación. ¿Por qué se te cae el moco? ¿Y por qué das antihistamínicos entonces? Cuando te cae el moco. Sí, pues entonces puse vasodilatación. Cuando, por ejemplo, no has tomado nunca loratadina, no has tomado nunca clorfeniramina, que te queda dopado después de tomar eso, sí, pues son antihistamínicos anti-H. ¿Ok? La histamina produce vasodilatación, entonces aquí no lo vamos a encontrar. Yo sí sé que hay alfa y beta, ¿sí o no? Eso sí lo sé que hay por mi concepto teórico. Porque sé que encuentro receptores adrenérgicos en la célula beta del páncreas, pero uno promueve y otro inhibe. ¿Cuál te dice entonces la deducción que tendría que bloquear? Alfa 2. Porque la interacción normal de epinefrina con alfa 2 bloquea. La interacción del efecto adrenérgico con beta 2 estimula. ¿Ok? Ahora se entiende por qué la intoxicación con beta bloqueante se trata con glucagón. ¿Qué hace el glucagón? ¿Cuál sería el efecto deseado? ¿Ah? A ver, ¿están volando o están hipoglicémicos? A ver, supongamos, un paciente por X motivo está tomando propanolol, ¿ya? Es una arritmia. ¿Ok? Normalmente la intoxicación por beta-bloqueantes, parte del tratamiento será el glucagón. ¿Qué hace el glucagón? ¿Quién lo produce? Las células alfa del lote de Lambert. ¿Ok? ¿Cuál es el efecto deseado del glucagón? Contrarrestar, ¿qué cosa? Los niveles de glucosa. Es decir, si tengo un nivel de hipoglicemia, ¿cuánto es lo normal de glucosa? Hasta 100, 70 a 100, 65 a 100, ok. Bajo a ello, yo puedo decir, dependiendo del grado de hipoglicemia, los síntomas van apareciendo. Los primeros que aparecen son los síntomas vasomotores y los últimos que aparecen son los neuroglicopénicos. ¿Ok? Entonces tenemos neurotransmisores y hormonas que van a contrarrestar el efecto de o que van a, mejor dicho, mediar un nivel de glucosa. ¿Ok? Entonces el efecto del glucagón es aumentar los niveles de glucosa. Pero, ¿qué tiene que ver eso, no? Porque si yo sé que el mecanismo de acción de propanolol es selectivo o no selectivo. No es no No selectivo. selectivo, es decir, puede bloquear beta 1 y Beta beta 2. 2. ¿Sí o no? ¿Por qué a un paciente de intoxicación por beta bloqueantes tendría que darle glucagón? Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la célula beta del páncreas? Porque aumenta los niveles de insulina, entonces baja la glucosa. Y como hay una respuesta de bajos niveles de glucosa, el glucagón contrarresta. ¿Por qué hay bajos niveles de glucosa en un paciente de intoxicación por beta bloqueantes? Porque se ha aumentado la insulina. No. ¿Está haciendo efecto el efecto del enérgico en un paciente con beta bloqueantes? No, pues está bloqueado por beta bloqueante. Si yo sé que fisiológicamente el efecto de la adrenalina con beta 2 me produce liberación de insulina, la insulina, ¿cuál es la chamba de la insulina?
Hacer que la glucosa meter la ingrese. glucosa a tejidos periféricos. Si yo tengo bloqueado ese proceso fisiológico, ¿podrá meter? No, No, entonces ¿qué voy a tener síntomas de qué? de Hipoglucemia. hipoglucemia. Entonces, ¿qué doy? Glucagón, ¿para qué? ¿Cuál es el efecto de glucagón? ¿Me conviene ir por la misma vía de beta bloqueantes? No, ¿por qué? Porque ya está bloqueado por este. Voy por otra. ¿Cuál es el receptor acoplado a glucagón? Que me produce aumento de glucosa, glucogenólisis. ¿Qué vía va? ¿A través de qué proteína G? GS. GS, pues. GS. Entonces voy por otra vía a nivel del hígado, principalmente, ¿ya? Esto media la glucogenólisis más glucosa y de esta forma contrarresta los efectos de la intoxicación por beta bloqueantes. ¿No han escuchado que la intoxicación por beta bloqueantes puede enmascarar los efectos de la hipoglicemia? Sí, pues, ahí está la explicación. Fisiológica, y eso es farmacológica. ¿Ok? Entonces, parte del tratamiento de la intoxicación por beta bloqueantes, no, ojo, no es solamente dar glucagón, hay más. ¿Ya? Pero eso se explica desde el punto de vista farmacológico y desde el punto de vista fisiológico. Entonces, ¿se entiende por qué yo tendría que bloquear los alfa-2 acá? Porque el efecto fisiológico normal es inhibir la secreción de insulina. Alfa-2. Beta-2 es promover la secreción de insulina. ¿Para qué yo voy a promover la secreción de insulina? Por ejemplo, ¿nunca les ha dado hambre después de un examen de seminario con todo el fenómeno del enérgico que les da y los exámenes? No van y tienen un hambre o quieren comerse algo de manera inmediata. ¿Por qué? Porque tu secreción de, en este caso, de catecolamina, como estás con toda la adrenalina del examen, en las 2 horas o la próxima PC, estás liberando ¿qué cosa? Adrenalina y noradrenalina. Interactúan con beta-2, liberan insulina y la insulina, ¿qué es lo que hace? Ayuda a captar glucosa en órganos periféricos. Entonces tu glucosa en sangre puede bajar. Cuando tu glucosa baja en sangre, ¿qué se activa? No necesariamente glucagón. Primero, ¿qué es? ¿Cuál es el primer neurotransmisor que permite contrarregular los efectos de los niveles de glucosa en sangre? El primer estímulo, catecolaminas. Entonces la catecolaminas ayuda por un lado, o perjudica por un lado, pero te ayuda por el otro. ¿De qué depende? Del receptor. Por esa razón siempre en la primera clase decimos, los receptores son tremendamente importantes, porque no nos importa solamente en fármacos, sino también en la parte fisiológica. No les enseñé en la parte de seminario 1 que la fármaco lo único que hace es restaurar lo fisiológico a través de bloquear o estimular, no hace nada nuevo. Lo único que hace es juega con receptores. He allí la importancia de los receptores. ¿Ok? ¿Se entendió este caso? A ver. ¿Esto ya tomó desayuno? Hoy no había desayuno para nadie. ¿No había pan hoy día? ¿No había trigo? ¿Quién se tomó desayuno? A ver, Isabel. ¿Quién tomó desayuno? No. A ver, comienza a leer, por favor. ¿Cuál de los siguientes procesos tiene mayor probabilidad de verse afectado en los bebés prematuros que carecen de estos tejidos? Los investigadores... Ya, espérate. Y otra vez. ¿Cuál de los siguientes procesos tiene mayor probabilidad de verse afectado en los bebés prematuros que carecen de estos tejidos? Los investigadores están estudiando los factores que contribuyen a una mayor morbilidad y mortalidad en bebés prematuros. Hallaron que en comparación con los bebés a término, los prematuros presentan una menor cantidad de tejido conectivo especializado en la zona supraclavicular y alrededor de los principales vasos sanguíneos y órganos abdominales. Estos tejidos altamente vascularizados están compuestos por células que contienen múltiples gotitas lipídicas y abundantes mitocondrias. Y bueno, ¿cuál de sus siguientes procesos tiene mayor probabilidad de verse afectado en los bebés prematuros que carecen de estos tejidos? Lo de pediatra. Esta pronto se le va a pasar a la doctora Gabriela. El alma se
el almacenamiento de glucosa. No, porque están viendo 3, ¿no? Normalmente, ¿cuánto pierde peso un prematuro en la primera semana? 10%. Hasta el 10%, ¿no? ¿Y por qué pierde peso? Esa es tu pregunta. Tiene que ser una pregunta de pediatría, de todas maneras. ¿Por qué pierde peso un niño en la primera semana cerca del 10%? Pierde agua, por supuesto. ¿Pero qué más pierde? La nutrición. ¿Ovulación puede ser? Grasa parda. Ujú. Grasa Tengo parda. penes. Pierde mucha energía. ¿No te acuerdas por convección, tantas cosas que había? ¿Por qué hay pérdida de energía en esos niños? Ahí está la respuesta. ¿Qué te dicen? Investigadores están estudiando factores que contribuyen a una mayor morbilidad y mortalidad en bebés prematuros. Hallaron que en comparación con los atérminos, los prematuros presentan una menor cantidad de tejido conectivo especializado en la zona supraclavicular. ¿Será compatible con grasa parda eso? Por supuesto. ¿Por qué crees que nosotros, por ejemplo, los adultos mayores, bueno, los adultos, tenemos todavía grasa parda? Normalmente, por ejemplo, cuando tú ves a un documental de un paciente, de un poblador, por ejemplo, de Alaska o de Rusia, ¿están así bien abrigados? ¿Pero con qué están? Con chalina. ¿Por qué? Porque si tú calientas esta zona, aumenta las temperaturas y vas a inhibir en ese caso, o es una parte de la adaptación al frío. Porque aquí hay grasa parda, aquí en el cuello, aquí. ¿Ya? Obviamente menos que cuando somos niños, o cuando somos en este caso recién nacidos. ¿Qué más te dice? Y alrededor de los principales vasos sanguíneos y órganos abdominales. Estos tejidos altamente vascularizados están compuestos por células que contienen múltiples gotitas lipídicas y abundantes mitocondrias. ¿Será coincidencia porque tendrán grandes mitocondrias o abundantes gotas lipídicas? Para producir mayor energía. Ok, compañera, entonces, ¿cómo producimos energía? Mediante el metabolismo de los lípidos. ¿Cuál produce más energía, la grasa parda o la grasa blanca? La parda. ¿Y por qué? Porque los dos tienen las mismas células, ¿sí o no? Tienen núcleo, nucleolo, aparato de Golgi, retículo endoplasmático liso, todos tienen lo mismo, lisosomas. ¿Qué es la diferencia sustancial entre la grasa parda y la grasa blanca? Que a la grasa parda le permite producir más energía, pero inhibir, en este caso, producir, más calor y poca energía, que la grasa blanca produce más energía y menos calor. ¿Cómo se llama ese compuesto? Vamos a hacer un zoom cuando después de ver. Eso te tengo que enseñar en neo, pues. Bueno, aquí evidentemente la respuesta es termogénesis, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué produce más calor la grasa parda a diferencia de la grasa blanca? ¿O por qué prefiere producir más calor, por otro lado, que producir energía? ¿Saben por qué la termogenina? ¿Qué hace la termogenina? ¿Qué inhibe? A ver, Alessandra. No. En la primera columna, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Compañera, despierta. ¿Se cuál es tu nombre? ¿Y tú, la que está durmiendo? ¿Cuál es tu nombre? Sí. Betsabé. Tocayo. ¿Qué hace la termogenina, Betsabé? Para que produzca más calor en la grasa parda a diferencia de la grasa blanca. ¿Qué inhiba? ¿Cómo producimos energía, compañeros? ¿Cuál es el motor de nuestro cuerpo? ATP. ¿Ah? ATP. El motor que produce los ATP. Carbohidratos. El motor que produce las Las mitocondrias. mitocondrias. Mitocondria. Acuérdate histológicamente, la mitocondria tiene una cresta interna, una cresta externa.
Entre estas dos está ¿quién? La cadena transportadora de electrones. Y esa cadena transportadora de electrones es la que permite el paso de hidrogeniones y de electrones. Entonces, ¿para qué? Para que produzcas energía, ATP. Entonces, ¿qué es lo que hace la termogénina? Bloquea la cadena transportadora de electrones y así menos energía y va más calor. Eso sucede en la grasa parda. En la grasa blanca, esta cadena transportadora de electrones no está inhibida porque hay menos termogenina, por lo tanto produce más ATP y menos calor. ¿Ha visto las personas que usualmente son obesas o obesas mórbidas? Casi no tienen ropa, o casi no tienen ropa muy abrigadora cuando hace frío. Pero las que usualmente tienen menor grasa, menor perímetro abdominal, ¿por qué tienen más frío? Esta es la respuesta. Y esto se ve en negro, porque acá la termogenina es una proteína muy importante que cumple una función más de proveer más calor al niño. Porque en esencia somos una bolsa de agua cuando nacemos, el 90% de nuestro cuerpo es agua, del peso corporal tal. Pero ¿esto qué tiene que ver con endocrino? ¿Qué tendrá que ver con endocrino? Porque te lo acabo de decir hace un momento, para que nosotros podamos exocitar insulina, ¿qué necesitamos primero? ATP, ¿sí o no? Entonces, para producir ATP, ¿qué necesitamos? Primero la cadena transportadora de electrones que esté intacta, por eso que esté indemne. Por ejemplo, ¿cuál es el fármaco tal vez más, desde que se creó el curso, que fue en el 2021, ciclo 2, creo? Bueno, no sé si desde ahí, pero desde que Vargas asumió el curso. ¿Cuál es el fármaco que más se pregunta, o siempre se ha preguntado, que es un antiagregante plaquetario? ¿Cuál será? Aspirina. ¿Tú crees que la aspirina puede interferir con la cadena transportadora de electrones? Por supuesto que interfiere con la cadena transportadora de electrones. Por supuesto que interfiere. Entonces, la aspirina, más allá de saber el mecanismo de acción, tiene un sinnúmero de efectos adversos. ¿Puede producir daño renal? Por supuesto, pues, porque la intoxicación por salicilatos, porque la aspirina es un salicilato, puede producir acidosis metabólica con angiografías elevados, así como la cetoacidosis diabética, que es una complicación que usualmente sucede en los pacientes con diabetes tipo 1. ¿Cuál es la complicación aguda de los pacientes de diabetes tipo 2? El coma hiperosmolar. ¿Por qué, compañera? ¿Por qué usualmente los diabetes tipo 2 no hacen ceto y van por coma hiperosmolar? ¿Y por qué los diabetes tipo 1 hacen más ceto y menos coma hiperosmolar? O estado hiperosmolar hiperosmótico. ¿Por qué? Acuérdate el mecanismo. Diabetes tipo 1, ¿en quiénes es más frecuente? ¿En adultos mayores? ¿Son adultos? Jóvenes, ¿no? Jóvenes, Tipo 2. en adultos. ¿Por qué esa diferencia? Porque la tipo 1 es autoinmune. Ok, ¿y la tipo 2? Sí, pues adquirida. Por estilo de vida, etc. Sí. ¿Ok? Entonces, frente a ese concepto que tú tienes, compañera, porque estás bien, la parte del mecanismo fisiopatológico, ¿cuál sería la consecuencia que sea autoinmune de la destrucción de la célula beta de páncreas? ¿Va a haber insulina? No, No hay. no va a haber insulina. Así de sencillo, no hay. Por esa razón, ¿cuál es el tratamiento inicial? Darle insulina. Darle insulina. ¿Ok? En cambio, el diabetes tipo 2, en su estado hiperagudo, que es el estado hiperosmolar hiperosmótico, ¿hay insulina? Sí. Sí hay, pero Es de ¿qué mal. cosa, qué es lo que pasa? Que Pues es no es insuficiente. de buena No es que sea calidad. insuficiente, sino que sea resistente. Hay una resistencia periférica a la insulina. ¿Ok? Entonces, por esa razón, el tratamiento, ¿darle insulina? No. ¿Qué es lo que pasaría entonces si la insulina es resistente? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa con la glucosa? Se acumula. No puede ingresar a la No puede célula. ingresar a No los puede tejidos. ingresar a la célula. La glucosa es un osmolito. Aumenta, ¿ok?, la cantidad de osmoles, porque el líquido extracelular es sodio, potasio, glucosa, bicarbonato, cloro. Todos esos osmoles aumentan. ¿Te acuerdas la fórmula de la osmolaridad plasmática con la que vas a soñar en nefro?
2 veces sodio más glucosa sobre 18 más urea sobre 5.6 o boom sobre 2.8. ¿Por qué serán sodio, glucosa, boom, urea? Porque todo eso se mide, ¿qué cosa? ¿En dónde? En el extracelular, no en el intra, pues, en el extra. Entonces, si aumenta glucosa, que es sobre 18, ¿cómo va a estar la osmolaridad plasmática? Por las nubes, pues, ¿sí o no? Más de 300 miliosmoles. Claro. ¿Y qué va a pasar con eso? Si aumenta la osmolaridad plasmática, ¿qué va a pasar? Te va a dar sed, pues. Entonces se va a liberar ¿qué cosa? La DH. Va a ir al túbulo colector, reabsorbe agua. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar después? Quieres tomar agua, pues cada rato. Ahí está tu polidipsia. ¿Por qué habrá poliuria? Como parte de la diabetes, de la clínica de un paciente diabético. Un intento por eliminar la glucosa, Nosotros tenemos la glucosa, en este caso, dentro de la cinética de los osmoles. ¿Ok? Normalmente deberíamos eliminar glucosa por la orina. No, En lo absoluto, salvo que tengas algún trastorno en los niveles de glucosa. Este transportador llamado SGLT2 que está a nivel renal, ¿cómo se llama el transportador que está en el duodeno? ¿Es el SGLT2 también? ¿Cómo se llama? SGLT1, ¿ok? 2, riñón, 1, duodeno, ¿ya? Este SGLT2 tiene un umbral que es aproximadamente 180 miligramos por decilitro, hasta 200 en algunos textos. ¿Qué es lo que pasa en un paciente con hiperglicemia entonces? Este transportador se ve saturado y por lo tanto puede secretar glucosa en orina, llamado también glucosuria. ¿Eso podrá predisponerte a infecciones urinarias? sí. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la gran farmacoterapia o este grupo farmacológico, el cual es bloquear los inhibidores de SGLT2. ¿Cuál será su principal efecto adverso? ITU. Será usualmente... ¿Cuál es la causa más frecuente de ITU? De coli, pues. ¿Capsulado o no capsulado? Capsulado. ¿Ya? ¿Bacilo gran negativo o gran positivo? Negativo. ¿Ok? Usualmente será el germen más frecuente en ellos. Si le sucede a la población mundial, No, también hay otros. no. Hay otros. Usualmente, ¿qué puedes encontrar en un paciente con diabetes, infección urinaria y que toma inhibidores de SGLT2? ITU, pero por hongos, porque los hongos necesitan bastante azúcar para poder crecer. Su pared es esencialmente rica en glucosa o en carbohidratos. Entonces, puedes encontrar ITU por hongo, suena raro, ¿cierto? Pero sí puede suceder en los pacientes diabéticos. Por netamente la glucosuria o por netamente dar el fármaco en los inhibidores de SGLT2. ¿Ok? ¿Entendió esta pregunta? ¿Ya? A ver. Alexandra, ¿toma desayuno? Ay, compañera, tú sí, ¿no? No, pero lo puedo leer. Ok. ¿Cuál de los siguientes es un posible efecto directo de la sustancia secretada por estas células? Una mujer de 47 años presenta un tumor que causa síntomas de producción excesiva de hormonas. Se realiza una resección quirúrgica de la lesión sin complicaciones quirúrgicas y el tejido neoplásico se somete a estudios patológicos detallados. La microscopía electrónica revela que las células tumorales tienen un retículo endoplasmático liso muy desarrollado. ¿Cuál? ¿Cuál es la palabra clave? O el enunciado clave acá. Retículo endoplasmático muy desarrollado. Muy desarrollado. Recuerda cuando era cachimbo, primer ciclo, ¿no? Porque eso es biología. Sí. ¿Qué función cumple el retículo endoplasmático liso? Biología molecular. Produce vesículas con contenido. Mira, esta mujer, 47, tumor que causa síntomas de producción excesiva de hormonas. A ver, concepto teórico. ¿Cómo se llama la compañera que está delante de Alessandra?
Kimberly, para producir hormonas, ¿cuál es la macromolécula que se necesita para producir las hormonas esteroideas? ¿A partir de quién? ¿Será en base a proteínas, carbohidratos o lípidos? Lípidos. ¿Y entre los lípidos cuál? Colesterol. ¿Ok? ¿Se ve como la hora? Un ratito. ¿Y cuál es la respuesta? Espérate, creo que va a pasar algo. Ah, conecté mi iPad. Somos como abuelos. Ya. De la pregunta anterior, ¿qué función entonces podría tener el retículo endoplasmático liso para que le esté generando toda esta clínica a esta paciente? No es adulta mayor, es una adulta de 47 años. ¿No? Y está generando toda una clínica donde le sacaron una biopsia de ese tumor y vieron que el retículo endoplasmático liso está tremendamente hiperfuncionante o un estado bastante activo. ¿Qué podría estar generando entonces? Una producción elevada de distintas hormonas, dependiendo del caso de la clínica que haya presentado la paciente, ¿no? ¿Y en qué parte del cuerpo crees tú que pueda ser localizado ese tumor? En ¿Por la qué lo especifican? hipófisis, en la hipófisis. Puede ser en la hipófisis. ¿Dónde más? ¿Ah? Es que el hipotálamo es de difícil acceso, o sea, podría estar en la... ¿Podría estar? Sí. ¿Ah? Glándula suprarrenal, si es mujer, que no tiene el hombre. Testículos. Los ovarios. ¿Los ovarios? Ovario. ¿Ok? ¿Lo puedo poner? ¿Ya? Un ratito. Ok. ¿No puede poner la imagen, el GPT-73? Ya. Voy a bloquearlo. Ya. ¿De qué se encarga entonces el retículo endoplasmático liso? ¿Sintetizar qué cosa? Lípidos. Lípidos. ¿Cuál es la diferencia con el retículo endoplasmático liso y rugoso? ¿Qué lo hace rugoso? ¿No? Por eso se llama liso y por eso se llama rugoso, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Qué lo hace rugoso? Ah, ¿Qué tiene su...? biología. Menos mal está grabando Adriana, porque después nos reclamen. Los ribosomas. Los ribosomas lo hacen rugoso. Entonces, ¿qué es lo que va a sintetizar? Proteína. Proteína. El liso, lípidos. ¿Ok? Entonces, ¿y Proteína. a dónde se van? ¿Cuáles migraciones en la célula? ¿De qué se encargan las migraciones? De repartir, ¿no? Tú ándate, no sé, a Argentina, tú ándate a Estados Unidos, a Canadá, a tu gate, ¿no? ¿Cuáles migraciones en la célula? El aparato de Golgi, pues. Porque el aparato de Golgi se encarga de condensar y distribuir. En ¿Ok? vesículas. Entonces, frente a ese recuerdo del primer ciclo,
¿Cuál de los siguientes tendrá un posible efecto directo de la sustancia secretada por estas células? Entonces, ¿qué es lo que te quiere evaluar esta pregunta? Tipos de hormonas. Porque tenemos hormonas esteroideas, proteicas o no. Claro. Entonces, A. Aumento de la resolución de agua en los tubos colectores renales. ¿De quién estamos hablando? ADH. ¿Qué tipo de hormona es la ADH? Tú me dices esteroidea, me lanzo. Proteica. Proteica. ¿Por qué, compañero? ¿Por qué yo me acuerdo que es proteica? ¿Dónde actúa? ¿Cuál es el receptor de la hormona ADH en tubo colector? ¿Ah? ¿Cómo que T1? V2. ¿Por qué necesita un receptor y por qué no entra como en su casa, como por ejemplo la aldosterona? Ah, ¿ya te acordaste? ¿Por qué? Porque la aldosterona es esteroidea. Entra como en su casa, ¿por qué? Porque en este caso la bicapa fosfolipídica, acuérdate que es permeable a su propio compuesto, pero es impermeable a un compuesto diferente, que es en este caso las hormonas proteicas, como la ADH. B. Inducción de hipoglicemia con aumento de la captación de glucosa. ¿De quién estamos hablando? Inducción, es decir, produce hipoglicemia con aumento de la captación celular de glucosa. Insulina. Pues. Insulina. ¿La insulina entra como en su casa? No, ¿por qué? Porque tenemos un receptor llamado tirosinquinasa, acoplado a tirosinquinasa, que es una señalización intracelular, donde actúa la insulina para que recién a través de las MAP quinasa y de las IP3 quinasas, acuérdense de lo que hablé en el grupo pasado, para que recién haga sus efectos. No puede entrar como en su casa porque es una hormona ¿de qué tipo? Proteica, peptídica. Necesita un receptor afuera. No es lipofílica. Entonces sigamos buscando cuál es lipofílica. Producción de crecimiento en vello patrón y masculino. A ver, por ejemplo, los machos alfa, ¿no? Que dicen con pelo en pecho, lomo plateado. ¿Ya por qué no dicen con pelo en pecho? ¿Quién actúa aquí? El pelo en el pecho. En las nalgas, por ejemplo. Porque a veces nos salen acné tanto en la cara como en la espalda, porque son zonas androgénicas. La testosterona y los estrógenos son hormonas lipofílicas. Entran hasta el receptor que se encuentra ubicado en el núcleo. ¿Ok? Entonces, ¿será compatible con la clínica de esta paciente? Por supuesto, porque a ella, no sé si les habrá mencionado esto en gineco, pero existen diversos tipos de tumores en el ovario. ¿Y de qué depende? De lo que produzca cada uno, ¿no? Así de sencillo, más allá de los efectos masa, de los efectos de compresión que puedan generar un tumor en el ovario. Por ejemplo, ¿cuál es el tumor de ovario más frecuente? Porque el tumor de ovario es algo raro, pero tiene que saber de lo raro lo frecuente y de lo frecuente todo. Siempre les he dicho eso. ¿Cuál? ¿Ah? Dentro de los epiteliales, ¿cuál? No. Cisto, ¿Cistocelo? adenoma, No, cisto. seroso. Cisto, Bueno. adenoma. Sigamos con las otras claves. seroso. Estimulación de secreción ácida de las zonas parietales gástricas. ¿Qué hormona actúa allí? La gastrina. Estimulación de secreción ácida de las células parietales gástricas. ¿Habrá una hormona? No, yo me acuerdo porque no tengo acetilcolina, tengo la histamina. ¿Y cuál tengo otra? Grítalo. Gastrina, esa. La gastrina. ¿Pero podrá ser? No, porque tiene un receptor, pues no afuera. ¿Cómo se? Es un receptor, entonces es una hormona peptídica, porque tiene un receptor afuera. Estimulación de la producción de leche del tejido mamario. ¿De quién estamos hablando? De la prolactina. Prolactina. ¿La prolactina fisiológicamente estamos secretando prolactina cada rato? No. No. No, ¿está inhibida por quién? Por la dopamina. Dopamina. Tiene sentido si yo le doy antipsicóticos, por ejemplo, clozapina, no, lo de primera generación, por ejemplo, aloperidol, cuando tienes tu crisis de locura, intramuscular aloperidol, ¿podrá generar efectos compatibles con aumento de dopamina? Por supuesto, porque es un antidopaminérgico o un bloqueante de los receptores de dopamina. Podrá ser, por ejemplo,
compatible con un efecto adverso de hiperprolactinemia y de galactorrea en las mujeres. Sí, ¿Y podría los hombres ser. también? Podría Por ser. supuesto. ¿Ok? Otro de los ejemplos, no se olviden nunca, ¿ya? Más allá que la TSH puede estimular el crecimiento de la glándula tiroides, porque por eso produce bocio, como les dijo el doctor en hace un grupo de voz, ¿ok? También estimula la secreción de prolactina. ¿Ya? Eso es muy importante, es como un efecto secundario pero que a veces olvidamos. ¿Ok? La TSH estimula también la secreción de prolactina. ¿Ya? ¿Te das cuenta? ¿Cómo se puede evaluar con una sola pregunta todo lo que sabes acerca de los conceptos teóricos de los diversos tipos de hormonas? ¿Ok? Ahora tiene sentido por qué una hormona tiene un receptor y por qué otra tiene que entrar hasta el núcleo. ¿Ya? Parece difícil, pero no. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Practicar. Es decir, lo que ya leíste, aplícalo en preguntas. De esa forma tú ya puedes discernir y pulir detalles. No vengas a pulir detalles en la PC2. Pero acuérdate que la PC2, ¿qué porcentaje de nota tienes? Hasta el 50%. Si te va mal en la PC2, no sé. ¿Ya? Ten cuidado. Bueno, el otro grupo que comienza a la 1:30, ¿no? Sí. Vamos a hacer más preguntas en el otro grupo. ¿Ya? Y reforzar algunos conceptos teóricos que evidentemente es diferente de grupo a grupo. ¿Ya? Bueno, aunque seguimos creo que mínimo con el 50% de la mañana. Pero sí voy a mandar las preguntas, ¿no? A todos los No lo